166 y 167 especiales se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión 168 ordinaria se pone a disposición de las y los señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que implementa adecuadamente el proceso de descentralización del país. En segundo lugar, un correo electrónico del asesor de la Unidad Legislativa de División de Estudio y Políticas Públicas de la Subdere, don Maximiliano Rabés, mediante el cual adjunta para conocimiento de la Comisión el Decreto Supremo número 43, publicado en el Diario Oficial del 29 de mayo pasado, que modifica el reglamento de ceremonial público y protocolo de Estado, incorporando a los gobernadores regionales y a los delegados presidenciales regionales y provinciales en el orden de precedencia que señala. En tercer lugar, un correo electrónico de la directiva de Corbiobío, por el cual hacen saber a la Comisión que en el contexto de la sesión de este martes 15 de junio de la Comisión de Gobierno Interior, que abordará el proyecto de ley corta de descentralización, el directorio de Corbiobío solicita se consideren las indicaciones y propuestas de la región del Biobío relativas a ese proyecto, y que harán llegar en su momento. Finalmente se ha recibido, Presidenta, dos indicaciones suscritas por el diputado Marcelo Chitty al proyecto sobre residuos domiciliarios, extracción de residuos domiciliarios, que no alcanzaron a ser incorporadas en el texto comparado porque quedaron a último momento, pero están en hojas sueltas disponibles para ustedes. Eso es todo, Presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra respecto a puntos varios. Si no hay palabras solicitadas, Presidenta. entonces, perdón. Presidenta. Diputada Pérez. Sí, ¿cómo están? Bueno, quiero saludar a la comisión y en relación a algo que le comenté, Presidenta, sobre la situación de las asociaciones en materia de los trabajadores de Gendarmería de Chile. Me gustaría, si pudiéramos considerar en algún minuto, invitarles a la comisión, porque tras el anuncio del presidente de la República de tener un ministerio de seguridad, entiendo que también estarían considerando trasladar a Gendarmería a ese ministerio y no al Ministerio de Justicia. Me gustaría que el ministro de Justicia y, por cierto, también alguien del Ejecutivo nos pudiera clarificar cómo va ese proyecto, si ha sido y está siendo considerado con los trabajadores. Entonces, invitar tanto al ministro de Justicia y también a las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. Nosotros ya tenemos toda la info. Perfecto. Perfecto, diputada Pérez. ¿Alguien más tiene algún punto varios? Sí, acordado, sí. Vamos a hacer las invitaciones correspondientes. Vamos a, en esta sesión, tenemos la mitad de la sesión destinada a discutir el proyecto de proceso de descentralización y luego continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que dice relación con la contratación y prestación del pago de servicios de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Para ambos proyectos hemos invitado a la señora María Pastrón Pozo Pulgar, la subsecretaria, y tenemos también en representación del Ejecutivo y la SECPRES al subsecretario Max Pavés. Por tanto, para iniciar la orden del día, le voy a ofrecer la palabra a don Max para que nos presente el proyecto de ley corta de descentralización. Don Max. Muchísimas gracias, Presidenta. Una vez más, encantado de participar de esta comisión tan importante, Gobierno Interior, para poder discutir e iniciar la discusión de un proyecto de ley que es fundamental para el proceso democrático que está enfrentando nuestro país en materia de gobierno interior del Estado. Quisiera, a través de las pantallas que nos otorga esta transmisión, felicitar a nombre del Gobierno a todas las y los gobernadores regionales electos que históricamente van a hacer carne la reforma constitucional que permitió la elección del órgano ejecutivo del gobierno regional y que comenzarán sus funciones a partir del 14 de julio del año 2021. Un proceso electoral que
a nosotros como gobierno, en la situación de la pandemia, una segunda vuelta, ¿cierto? Porque habían al menos 3 gobernadores que ya habían sido electos. Nos llena de orgullo y también es un triunfo de todos los chilenos y de todas las chilenas la forma en que se llevó adelante. Nosotros, Presidenta, tenemos 2 proyectos de ley en el Congreso Nacional que dicen relación con este perfeccionamiento de la arquitectura institucional del gobierno interior, del Estado. Uno, que es el que está en esta comisión, que está en segundo trámite constitucional, que es el proyecto que se ha denominado, que dice para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país, que nosotros ordinariamente lo definimos como ley corta de descentralización, y un proyecto que está en el Senado, en primer trámite constitucional, en el segundo informe, que es el proyecto de descentralización fiscal. Son 2 proyectos distintos, complementarios. Este es un proyecto que derechamente aborda la arquitectura regulatoria, no los aspectos financieros, por tanto no es un proyecto que tenga ni informe financiero ni tiene trámite de Hacienda, que fue aprobado por una amplia mayoría en el Senado y que actualmente se encuentra con urgencia suma. Me acompaña la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, Carolina Alid, su asesora legislativa, y entiendo que también está Gonzalo Arenas, que está también incorporado desde Santiago a la transmisión de la subdere, y don Maximiliano Ravest. Entonces, Presidenta, en resumen, un breve sumario de lo que aborda este proyecto de ley, que es un proyecto de ley simple, que no es lo mismo que fácil, es decir, un proyecto de ley que lo que busca es realizar importantes ajustes, pero no es el proyecto que ya fue aprobado en su minuto, ¿cierto?, que es el proyecto grande de transferencia de competencias, y lo que busca es, básicamente, precisar las competencias del delegado presidencial regional. Recordemos que, de acuerdo a la reforma constitucional que procedió a la elección del órgano ejecutivo regional, se separan las funciones se acaba la figura del intendente regional, se crea la figura del gobernador regional, pero además se crea la figura, ¿cierto?, del delegado presidencial regional, que en el fondo sigue siendo el órgano que va a ser las veces de representante natural inmediato del presidente de la República en cada una de las regiones. Por tanto, se precisa cuál es la competencia de ese delegado presidencial regional, se precisan algunas funciones del gobierno regional en esta nueva arquitectura. Aborda, que es el gran tema que seguramente vamos a discutir en esta comisión, que es la forma de transferir competencias, qué es lo que es la competencia, cómo se transfiere y el procedimiento para aquello, y desde luego también abordar algunas competencias y precisar cuál va a ser la labor de coordinación del gobernador regional junto a otras materias. Eso es, Presidenta, a nivel general. La invitación que nosotros hacemos desde el Ejecutivo es que nosotros estamos contra el tiempo. Yo tengo súper claro que eso no es responsabilidad de la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos buenos acuerdos en la Comisión de Gobierno en el Senado, que nos permitió avanzar bastante rápido en aquellas materias en las cuales no hubo acuerdo, bueno, pero las mayorías, pero el proyecto como llegó a la Cámara de Diputados a nosotros nos parece bien, que es un buen proyecto, que permite la instalación de los gobernadores regionales recientemente electos, subsecretario, disculpe, perdimos el audio. Ahí sí, vuelvo atrás. Lo que nosotros pedimos, Presidenta, a la Honorable Comisión de Gobierno, no es que se tramite rápido, pero que sí que se tramite con la intensidad. Lo antes posible, dar la certeza jurídica a las gobernadoras y los gobernadores que van a ejercer este cargo. Por lo tanto, nosotros tenemos un proyecto con suma urgencia. Eso habilita a que podamos discutirlo en más de una sesión, evidentemente si la Presidenta lo toma bien, paralelo a la sala, y evidentemente dar todas las garantías de un buen debate, pero que nos permita poder lo antes posible, sobre todo en el escenario de un tercer trámite, que es un escenario probable, poder tenerlo como ley de la República lo suficientemente antes de que los gobernadores asuman sus cargos. Eso es, Presidenta, por mi lado. La subsecretaria Troncoso puede dar los detalles de la tramitación. Lo nuestro es un planteamiento político, y nuevamente felicitar a los gobernadores y las gobernadoras que fueron electas, y aquí estamos obviamente para poder terminar de ajustar dentro de lo posible la arquitectura institucional que permitirá esta nueva estructura de descentralización de nuestras regiones en todo Chile. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Don Juan Carlos, Sí, quería hacer tengo una consulta muy breve a don Max Pavés.
Me parece que dijo que este proyecto no requería trámite de Hacienda. Yo, consultando la ficha del proyecto en el Senado, sí tuvo trámite de Hacienda, pero a su vez no encontré el informe financiero, entonces me gustaría que me aclarara esa situación. Sí, Presidenta, por su intermedio. Hubo ahí un pequeño enredo, porque nosotros entendemos que en el Senado hubo una confusión respecto a los dos proyectos de descentralización. Este es un proyecto que nunca ha irrogado gasto, y por lo tanto nunca llegó con informe financiero. Sin embargo, en algún minuto se fue a la Comisión de Hacienda y en vez de conseguirlo, esto lo digo de manera muy transparente, en vez de conseguir los acuerdos de comité para poder sacarlo y llevarlo a la sala, derechamente al final el proyecto tuvo un informe de la Comisión de Hacienda, pero no tiene informe financiero. Ahí se discutieron algunas indicaciones menores, pero en el fondo no era un trámite que fuera necesario. Por lo tanto, efectivamente pasó por Hacienda. Entendemos que fue una confusión, pero finalmente nosotros, en vez de retirarlo de ahí, preferimos que la Comisión de Hacienda lo viera en una sesión, sacó un informe, pero efectivamente el proyecto no irroga gasto, es un tema solamente de arquitectura jurídica y por lo tanto no tiene informe financiero y no debiera pasar por Hacienda en este trámite. Gracias, presidente. Subsecretaria Troncoso. Muchas gracias, presidenta, diputados, diputadas. Como bien señalaba el subsecretario Pavés, este proyecto de ley nace del compromiso presidencial que se asume en la cuenta pública del año 2019, que mandata la instalación de una mesa técnica transversal que estuvo constituido por autoridades de diversos mundos, ex contralor, ex subsecretarios, consejeros regionales, académicos, y lo que buscaba era perfeccionar precisamente las debilidades y vacíos que se advirtieron en el proceso de implementación de la ley, de modo de dar mayor certeza a las nuevas autoridades que se instalan a partir del 14 de julio del presente año, no solo en materia de sus competencias, sino cómo debiera operar el gobierno regional. El proyecto consta de 2 artículos permanentes y uno transitorio. El primero de ellos introduce modificaciones a la orgánica constitucional de gobierno y administración regional. El segundo artículo incorpora nuevas disposiciones en la ley 10.336, orgánica de la Contraloría General de la República, y finalmente hay un artículo transitorio, como les señalaba, que otorga un plazo de 6 meses para dictar un reglamento relativo a la evaluación de las competencias. Hoy día el proyecto, como bien se señalaba, tiene suma urgencia, se encuentra en este segundo trámite constitucional para ser visto por ustedes, y en general la tramitación la hemos llevado desde la subsecretaría con el trabajo naturalmente que hemos desarrollado, no solo a través de esta mesa técnica, sino también con representantes de las bancadas en el momento en que iniciamos la discusión en el Senado, particularmente con el señor Manuel Tovar, que también fue miembro de la mesa técnica. Como bien señalaba el subsecretario Pavés, dentro de los contenidos ya señalados se establece un procedimiento de seguimiento y evaluación de las competencias, eso es importante. Se instruye la revocación de competencias definitivas que han sido transferidas, que solo puedan ser revocadas por ley, que eso es un tema importante. Ahí había mucha duda al respecto. Se crea un procedimiento que resuelve las competencias resuelve las controversias o las contiendas de competencias, que son un aspecto que no estaba previsto en la ley, naturalmente, estableciendo que sería la Contraloría General de la República, y en su minuto también nos acompañó en la discusión el Contralor General, don Jorge Bermúdez. Establece además que el gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de servicios públicos regionales que se creen por ley. Se precisa el rol de la unidad de control y se resuelve cómo se provee el cargo de jefe de la unidad de control, que recuerden ustedes en la ley actual o vigente se establece que se provee por un sistema análogo al sistema de alta dirección pública, que fue resuelto de alguna forma por un dictamen de la Contraloría, y finalmente se regula el silencio administrativo también. Respecto de los aspectos más relevantes, bueno, señalar que de alguna forma este proyecto va a facilitar la instalación de las nuevas autoridades. Como les señalaba hace unos minutos, busca perfeccionar la ley vigente y reducir eventuales conflictos que se generen entre autoridades.
y de alguna forma también va a permitir darle mayor tranquilidad a las autoridades electas respecto de cómo avance el proceso. Y un tema importante, como lo señalaba, de alguna forma también precisa todo lo que dice relación con la transferencia de competencias. La ley es una ley de fortalecimiento de la regionalización del país que, como bien señalaba también el subsecretario, distingue las funciones de gobierno interior en la figura del delegado presidencial y las funciones de administración en el gobernador regional, funciones que naturalmente, dependiendo de su naturaleza, se ejercen directamente por él o con acuerdo del Consejo Regional. Eso en términos generales. Y si les parece, podemos ir a revisar cada uno de los artículos que están presentados para ir contándoles cómo se fue o cuál es el espíritu que inspira este proyecto de ley en cada uno de ellos. Antes de hacer una revisión, quisiera entonces hacer una propuesta respecto de cómo vamos a... queda abierto, por supuesto, para que los colegas puedan opinar. Me parece a mí que si existe la voluntad, podríamos entonces pedir reunirnos paralelo a la sala para poder avanzar también en el proyecto. Pero sí, al menos de mi parte, quisiera que pudiésemos proponer sí, un par de invitados, porque, para ser justo, todos sabemos que este proyecto ingresó, ¿no es cierto?, en octubre del 2020, cuando originalmente iba a ser la elección de gobernadores. Entonces, es bien claro, digamos, respecto de que pudo haber sido mucho antes, y por lo tanto nosotros entendemos las urgencias, pero las discusiones se tienen que dar como se tienen que dar, digamos, de buena manera, aceleradamente, pero de buena manera, y me parece, ¿no es cierto?, que esta Cámara también tiene que tener los invitados correspondientes, le daremos toda la celeridad si así los colegas, ¿no es cierto?, lo refrendan, pero es necesario escuchar al menos algún par de invitados. A mí al menos me encantaría tener al Contralor General, a FENAMISA, se llama el sindicato de trabajadores de los gobiernos regionales, de los GORE, perdón, FENAFORE. Y cedo la palabra para alguna otra sugerencia o opinión. Bueno, Chile Vamos puede invitar a uno solo nomás, porque no. Con cola. Diputada Pérez, Gracias, presidenta. Saludar también a los representantes del Ejecutivo, los diputados y diputadas. A mí me gustaría que pudiéramos incorporar también a quienes fueron parte de la mesa técnica ya de descentralización. Creo que ahí se hizo un trabajo, una ley larga, una ley corta. Yo sin duda creo que la ley de financiamiento que está en el Senado aún no es lo que se comprometió el gobierno, que era una ley de rentas regionales, y esta ley creo que tampoco viene a contribuir mucho a las futuras autoridades. Es bastante quizá incipiente, queda corta, muy corta en lo que nosotros esperamos para fortalecer lo que es el traspaso de competencias y la descentralización. Creo que se demoró mucho para lo que es en el Senado, y creo que nosotros tampoco podemos actuar de manera contra el tiempo, porque tenemos que revisar estas iniciativas. Sabemos que la elección ya se dio, ¿cierto? Tenemos buenos resultados en lo que respecta a la oposición, sin duda, pero también tenemos que reconocer que los gobiernos regionales están endeudados, que están 2 o 3 FNR muy complicados, y queremos asimilarle más nuevas competencias, pero siempre hemos dicho nuevas competencias, pero también, ¿cierto?, con los recursos. Entonces creo que aquí esto es muy deficitario y creo que hay que mejorarlo. Y ahí a lo menos yo sugiero un nombre, que es Manuel Tovar, sin perjuicio que pueden haber otros de la mesa técnica. Me gustaría escucharlos, para ellos han hecho el seguimiento. Gracias, diputada Pérez. ¿Algún otro? Senado también, así que... Gracias, diputada Pérez. Diputada Luc. Gracias, presidenta. A mí también me gustaría escuchar a Ramiro Mendoza, que estuvo parte de la mesa de centralización, ya el ex
¿Hay un problema, digo yo? Y el ex senador Patricio Walker, que ha ido a la comisión investigadora, Ignacio Walker, que ha ido a la investigadora de descentralización y tiene una visión bien clara sobre este tema. Gracias. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Hay alguna propuesta respecto de cuándo pudiésemos sesionar? ¿Esta semana, la próxima? ¿Les parece sesionar mañana en paralelo a la sala? Yo preferiría que lo dejáramos como para el jueves, porque para que nos den tiempo para poder invitar y tener algún... No, pero el lunes es probable que sea feriado. Presidenta, ¿hasta cuándo hay plazo para presentar propuestas de invitados? Démonos plazo de aquí al jueves. ¿De aquí al jueves? Sí. Okay. ¿Y les parece si el próximo martes en paralelo a la sala vemos el próximo martes? Puede ser. Sí, es que es posible que salga el feriado para el lunes. El otro lunes de nuevo, claro, también. Porque no ha sido promulgado nada, así que por el tema de los invitados, porque no sé si voy a ser capaz de tener los invitados de aquí al jueves. Ya, entonces acordemos eso, el martes lo vemos paralelo a la sala, de aquí al jueves tienen entonces la opción de darme las propuestas que falten respecto de los invitados y aprovechamos de darle celeridad al tema. A las 10:30, a las 10:30. Hasta el día jueves tenemos la posibilidad de sugerir invitados los colegas parlamentarios y el día martes a las 10:30 nos reuniríamos para empezar la tramitación del proyecto. El martes. Por supuesto, dígame, señor Pavés. Presidente, mire, nosotros entendemos perfectamente que el hecho de que haya llegado el proyecto en esta fecha, que va a empezar el 14 de julio empieza la instalación de los gobernadores, no puede ser en ningún caso un obstáculo para que haya un buen debate completo con invitados y todo. Sin embargo, me atrevo a sugerir que mientras podamos recibir los invitados, generalmente esta comisión funciona los días lunes, podríamos, si a usted le parece, igual tener una sesión con el objeto de que poder recibir las primeras impresiones de los parlamentarios, empezar a responder las primeras dudas, y en el fondo empezar a generar el debate en general, antes de la votación, porque después del debate, después de que se vota en general, no se pueden recibir invitados. Entonces, yo no perdería la oportunidad del día lunes, si usted lo tiene bien, si la comisión le parece, igual reunirnos con el objeto de al menos poder ver el feedback de los señores parlamentarios. Aquí hay varias personas que han sido en esta comisión, que han sido intendentes, que han sido alcaldes, entonces que han sido gobernadores. Entonces puede ser interesante desde ya con la experiencia que hay, aprovechar el lunes y escuchar cómo van viendo este articulado que es complejo en lo jurídico, pero que es sencillo de la forma en que se expone, y así poder ir avanzando. Es una propuesta nomás, presidente. Agradezco la sugerencia, pero tenemos un impasse que está en este minuto, ¿no es cierto?, saliendo la ley que decreta el 24 de junio feriado, y eso significaría que el lunes es feriado y el próximo también. Entonces no tenemos ninguna opción de juntarnos para discutir eso. Así es que después podemos revisar su propuesta, subsecretario. Es mejor que entonces, por eso la idea de la propuesta es reunirnos en la semana, ¿ya? Más allá de que igual los días martes vamos a seguir teniendo la sesión. Ahora, yo entiendo también que el Ejecutivo tenía la voluntad de aplazar, según lo conversamos con el subsecretario, de aplazar un poco la tramitación del proyecto de residuos sólidos en la medida en que este tenía mayor urgencia. La voluntad nuestra, por lo menos, era tratar en paralelo, porque entendemos, ¿no es cierto?, que el proyecto de residuos sólidos es un proyecto que es importante particularmente, ¿no es cierto?, para los trabajadores. Pero... ¿Cómo? Sí, podemos avanzar en el de residuos, pero ahí vamos a ir jugando, veamos cómo, pero la voluntad está de avanzar. Diputado Rocaful. Presidenta, más allá del juego que podamos hacer, a mí me interesa cuál es el objetivo del Ejecutivo y cuáles son los tiempos perentorios que tenemos
dado que esto debería estar antes que asuman los gobernadores regionales? Por eso no, es que dejemos claramente establecido, porque si esto requerimos sacarlo de forma express antes del 14 para el funcionamiento de ellos, deberíamos hacerlo así, y si no, hacerlo como corresponde. Yo creo que en ese sentido no, porque al final esto trasciende a la prensa, presidenta, de que se está improvisando, de que los gobernadores regionales no tienen definido, eso tiene que ver con el delegado presidencial más que con el gobernador, y funciones del Consejo Regional. Pero a mí me parece que hay que dejar claramente establecido estas cosas, porque ya están definidas las funciones del gobernador y del delegado. Lo que pasa es que hoy día se está tratando de mejorar esto, teníamos que haber tenido listo hace un año atrás, pero bueno, no vamos a entrar nuevamente a analizar el por qué. Pero lo importante, presidente, es que si nosotros hoy día tenemos un plazo perentorio entre el 14 de julio, perdón. Lo que pasa es que yo fui súper clara desde un inicio, y lo he sido clara no solamente en esta comisión, sino que también en la prensa. Y lo voy a volver a repetir lo que acabo de decir. El Ejecutivo, el Gobierno, ha tenido 3 años y medio para ingresar los proyectos que tienen que ver con descentralización. 3 años y medio. 3 años y medio ha tenido para ingresar estos proyectos. Este proyecto en particular ingresó en octubre del 2020, cuando usted sabe, y todos sabemos que era la fecha original de elección de los gobernadores. Entonces, no carguemos, digamos, el tema de esto ni en la Cámara ni en el Senado, porque no es responsabilidad nuestra, digamos, que estos proyectos hayan salido tarde. El Senado se ha tomado su tiempo, porque es lo que corresponde, y esta Cámara, ¿no es cierto?, también ha expresado la voluntad y esta comisión, y entiendo que cada uno de ustedes, de acelerar el trámite lo que sea necesario, pero, para ser súper clara, esta comisión no es buzón, y nos tomaremos el tiempo adecuado, acelerado, para poder hacer la tramitación como corresponde. ¿Ya? Nosotros ya hemos tenido algunos acuerdos respecto de cómo vamos a dividir las sesiones, la voluntad está, y yo creo que hemos sido súper claros en señalarlo, digamos, no podemos estar poniéndole el acelerador al máximo solo porque el Ejecutivo no entregó a tiempo, no inició la tramitación de estos proyectos a tiempo. Lo vamos a hacer con celeridad, pero también, ¿no es cierto?, con la seriedad que corresponde en la tramitación de este proyecto. Entonces, ese sería el acuerdo. Señora subsecretaria, tiene usted la palabra. Entendiendo lo que plantean los señores diputados y diputadas, efectivamente para nosotros es una aspiración que este proyecto se resuelva con anticipación a la asunción de las nuevas autoridades. Lo cierto es que, si ustedes se recuerdan, en la cuenta pública del año 2019, como lo planteaba hace unos minutos, se planteó la constitución de esta mesa técnica integrada transversalmente para discutir respecto a cuáles eran los aspectos claves para asegurar una sana implementación, porque a nosotros como subsecretaría nos ha tocado precisamente avanzar en el proceso y habían ciertos aspectos que veíamos que podían ser controvertidos. Efectivamente, el día que se entrega el informe de la mesa técnica de descentralización es el día 18 de octubre de 2019, y ahí se genera todo un proceso de coordinación con las distintas autoridades incumbentes y con un trabajo prelegislativo también que desarrollamos con algunos representantes de algunas bancadas, y finalmente arribamos a este proyecto de ley que efectivamente ingresa en el mes de octubre del año pasado a la Comisión de Gobierno del Senado, y es ahí donde efectivamente también comprenderán ustedes, en este proceso de discusión de las distintas medidas para atender la pandemia, no se desarrolló con toda la rapidez que hubiéramos esperado, pero naturalmente entendemos que, dado que se trata de un proyecto que es bastante, me atrevo a decir, preciso en aspectos muy elementales, particularmente lo que tiene que ver con contienda de competencias, que es probablemente uno de los aspectos más de interés resolver, es que hoy día estamos en la situación que estamos. Comprendemos. ¿Qué les parece entonces si no hay ninguna otra palabra solicitada al respecto, avancemos, ¿no es cierto?, en el segundo punto de la tabla, de manera que podamos darle celeridad también al proyecto que estábamos discutiendo ya en particular, que era el proyecto de prestación y pago de servicios de extracción de residuos sólidos domiciliarios.
Don Juan Carlos, ilústrenos en qué parte vamos. Se empezó la discusión y votación en particular, y específicamente la indicación sustitutiva del Ejecutivo al nuevo artículo octavo cuater de la Ley de Municipalidades. Se aprobó el inciso primero de esa nueva propuesta de artículo octavo cuater, y quedó pendiente, página 2 del comparado, el inciso segundo. Y hay lo dije en la cuenta, hay una indicación de don Marcelo Chili a ese artículo, al final del artículo octavo cuatro. Convenios con la Tesorería General de la República. Entonces, don Juan Carlos, ¿por qué no nos lee el inciso segundo, que era lo que estaba pendiente, de manera que entremos en materia? Y la indicación del diputado Chilling viene después, si al final del es posterior. Sí. Con todo, en el caso de las municipalidades que no hayan suscrito los convenios señalados en el inciso primero, los proveedores de los servicios concesionados podrán solicitar el pago de las facturas emitidas y no objetadas por parte del municipio y que se encuentren impagas por un plazo mayor a 30 días contados desde su emisión a la Tesorería General de la República. La Tesorería deberá comunicar por oficio al municipio la solicitud de pago recibida con el objeto de que éste pueda suscribir el convenio dentro de los 30 días corridos desde la recepción del oficio. Si el municipio no suscribiere el convenio en dicho plazo, la Tesorería enviará los antecedentes al jefe de la unidad de control de la municipalidad respectiva, siendo aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 81. De esta forma, los proveedores recibirán el pago con cargo de los montos pendientes de distribuir para la respectiva municipalidad, según lo señalado en el inciso precedente, con prioridad según la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no alcanzar los fondos para pagar el total de las facturas adeudadas, estas quedarán pendientes para ser pagadas con prioridad al mes siguiente y así sucesivamente. En ningún caso podrá imputarse responsabilidad alguna al fisco sobre pagos municipales pendientes. Hasta ahí llega la propuesta del Ejecutivo. Hay otras indicaciones sobre este inciso, pero no sé si quieren abrir el debate en este punto o leo las indicaciones también. Ya. La 3 había sido rechazada por incompatible. Sí. La 4 está pendiente. Es para eliminar en el artículo octavo cuatro la frase con prioridad. Entre las expresiones municipalidad señalada y segunda fecha. Después la indicación del artículo que también está pendiente es para sustituir la palabra emisión por aceptación, que está ahí en negrilla. Y después viene la indicación de don Marcelo Chilling, que es para agregar dos incisos al final. Están en otra parte, sí. Los voy a leer. Para agregar los siguientes incisos al final del artículo octavo cuatro. Las municipalidades podrán subrogarse en los proveedores de servicios básicos y concesionados en aquellos casos en que por cualquier razón estos tuvieran deudas con trabajadores y trabajadoras por prestaciones laborales y o previsionales impagas. Y después, en el caso de que los proveedores de servicios básicos y concesionados a las municipalidades y o las propias municipalidades tuvieran deudas laborales y previsionales con trabajadores y trabajadoras, sea que se encuentren prestando servicios o hayan cesado ya en ellos, podrán concurrir al cobro de estas deudas en la misma forma prevista para los proveedores que no hayan suscrito convenios con la Tesorería General de la República. Aquí está presente el autor de la indicación, la puede explicar en su momento. Todavía no.
Perfecto. Con la indicación del Ejecutivo de la palabra Sí. Ya. Vamos entonces discutiendo por indicación. Veamos la indicación número 4 de los diputados Parra y Saldívar para eliminar en el artículo 8 cuarto de la frase con prioridad. Y como soy una de las autoras, la idea, ¿no es cierto?, es que borremos esa palabra, esa frase con prioridad, básicamente porque estas deudas por ley debieran pagarse primero, incluso antes que las cotizaciones previsionales, cuestión de la cual nosotros no estamos de acuerdo y por eso sugerimos esta indicación. Porque de esta manera, al incorporar la palabra de prioridad, evidentemente prioriza y hace que el municipio pague por sobre cualquier otra deuda estas. Y nosotros entendemos el espíritu, pero claramente, digamos, hay otras cuestiones que nos parecen a nosotros que son mucho más relevantes, como por ejemplo el tema de las cotizaciones previsionales. Diputado Celso Morales. Un tema de orden. Entiendo, ¿usted estaría de acuerdo con la indicación que está presentando el Ejecutivo con la indicación que usted está proponiendo? Perdón, presidente, efectivamente. Saldívar está de acuerdo en retirar la indicación número 4, que hace referencia a un texto que ya fue superado por la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Sí. Sí, está de acuerdo. La retiran entonces. Retirada. Estaba mirando por otro lado, diputado Lonto. Salvó, ya. Mano de vuelta. Entonces retiramos la indicación. Después tendríamos la indicación de los diputados Longton y Luz para sustituir en el inciso segundo del artículo 8 cuarter, por supuesto por la indicación del Ejecutivo, la palabra emisión. Ya, y ahí entonces, por aceptación, ahí le damos la palabra a diputado Longton. Sí, breve. No, solamente, a ver, el reemplazo tiene que ver, presidenta, con que la emisión no te asegura que efectivamente la factura va a tener una aceptación o va a tener todos los trámites correspondientes respecto al cumplimiento de la misma, de las condiciones. Entonces, obviamente que puede ser que una factura esté rechazada, e igualmente, según como está redactado hoy día el inciso, obligaría igualmente a acudir a la tesorería. Por lo tanto, creemos que lo más correcto es aceptación. ¿Viste? ¿Les parece bien? Me parece de toda lógica, digamos, la indicación. ¿Les parece que la aprobemos por unanimidad? A ver, ¿Vieron, no? 25 segundos, Luis. Hay que votar el inciso segundo. Votemos el inciso segundo con la indicación del diputado Longton. A ver, voy a pedir un poco de orden en esta comisión porque están muy desordenados. Vamos a votar entonces el artículo segundo con la indicación del diputado. El inciso segundo con la indicación del diputado Long. Muy bien. Don Bernardo Berger. Diputada Marcela Hernando. Diputado Longton. Por favor. Señora Karin Luz. A favor. Don Andrés Molina. Don subsecretario. Diputada Catalina Pérez. A favor. Diputada Joana Pérez. Don Luis Rocaful. A favor, secretario. Don Raúl Saldívar. A favor, señor secretario. Don Renzo Trisotti. A favor, secretario. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor, señor secretario. Por unanimidad.
Veríamos entonces, señor secretario, Ahora sí, la indicación de don Marcelo Chilling. la indicación de don Marcelo Chilling. Don Marcelo Chilling, diputado Chilling, por favor. Gracias, presidenta. Presidenta, esta indicación obedece a la necesidad de darle solución a algunos problemas que se han presentado en municipalidades que tienen externalizados los servicios de aseo y que si bien los convenios los pagan con sus propios recursos, hay una parte de la remuneración de los trabajadores que se paga en realidad centralmente a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene que ver con el bono de premio, productividad, y la ley establece que esto debe ser pagado por la empresa concesionaria, no por la municipalidad. Y ha ocurrido que en varios municipios las empresas han quebrado, desaparecido, los recursos de la subsecretaría llegan al municipio, pero la municipalidad no tiene autorización por la ley para pagar directamente a los trabajadores que quedan. Esto ha sido consultado con el Contralor General de la República, con el Contralor Regional de la República, con personal de la Contraloría. Bueno, se han hecho múltiples trámites, ya llevamos más de 2 años con el mismo cuento y todavía no se puede resolver. Y la sugerencia que hace la Contraloría es que a través de una indicación de este tipo se pueda facultar a las municipalidades para que ellas puedan pagar. Bueno, eso es en resumen. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chilling. ¿Podría leer en detalle su indicación y después le damos la palabra a la subsecretaria? De lectura, por favor, a la indicación para poder... Dice, 1, para agregar un nuevo inciso al final del artículo 8.4, las municipalidades podrán subrogarse en los proveedores de servicios básicos y concesionados en aquellos casos en que, por cualquier razón, estos tuvieran deudas con trabajadores y trabajadoras por prestaciones laborales y o previsionales impagas. Y 2, para un nuevo inciso final, al final, en el caso de que los proveedores de servicios básicos y concesionados de las municipalidades y o las propias municipalidades tuvieran deudas laborales y previsionales con trabajadores y trabajadores, sea que se encuentren prestando servicios o hayan cesado ya en ellos, podrán concurrir al cobro de estas deudas en la misma forma prevista para los proveedores que no hayan suscrito convenio con la Tesorería General de la República. Gracias, diputado Chilling. ¿Me permite darle la palabra a la subsecretaria y después le doy la palabra a usted, diputado Molina? Comprendiendo la indicación del diputado Chilling, presidenta, solo hacer presente que si ustedes se recuerdan en el artículo que votamos la sesión anterior, extrajimos la palabra servicios básicos porque era precisamente una de las cuestiones que generaba algún nivel de duda. Entonces, pudiera ser que en el resto no exista problema, aun cuando ya los municipios, en caso de que hay deudas impagas, ocurren 2 cosas. 1, no se procede al pago de los estados, de pago de ese mes, si es que no hay efectivamente cancelación o pago de las cotizaciones previsionales, y eso se verifica a través del formulario número 30. Y bueno, naturalmente siempre con acuerdo del Consejo, pero entiendo el sentido de la indicación. Entonces no, en principio, y no sé, Max, usted que es el abogado, no, yo no veo. ¿Pero no hay alguna sugerencia respecto de mejorar la redacción? En principio, servicios básicos no correspondería para ser consistente con el articulado aprobado en la sesión anterior. Quedó solo establecido para servicios concesionados. Claro. Diputado Chilling, ¿le parece a usted hacer ese cambio o lo que usted relata también se da en otro tipo de servicio?
los servicios básicos es una palabra súper amplia, digamos. La señora, disculpe, presidente, la señora subsecretaria propone que las municipalidades podrán subrogarse los proveedores de servicios concesionados en aquellos casos que... Claro. Lo mismo Lo mismo en el segundo. en la segunda indicación. Sí. No, no se ha votado. Ya, pues borremos los servicios básicos y... Claro. Y quedaría de los servicios concesionados exclusivamente. Diputado Molina pidió la palabra y después le damos al diputado Velázquez. No, a mí me parece ahí sí, me parece muy atingente la indicación. Solo que quería, y la pregunta a la subsecretaria, yo entiendo, y esto es un poco bien común en el ámbito de la subrogación y de los trabajos, ¿cierto?, que son externalizados, de que cuando se va a hacer un pago, o la municipalidad va a hacer un pago a un proveedor, sea concesionado o no, y porque tiene efectivamente una responsabilidad más allá del proveedor, sino que también, ¿cierto?, con los trabajadores, pedir y en definitiva constatar de que efectivamente ese formulario están pagadas las imposiciones de esos trabajadores. Es decir, en la práctica, el único riesgo que pudiera asumir el municipio es que él no va a pagar esa factura directamente al proveedor si ese proveedor efectivamente no la adjunta con ese pago de la factura el pago de las imposiciones de los trabajadores, y lo que va a hacer es pagar directamente a los trabajadores, verá, ¿cierto?, y hará ese pago que está debiéndose porque está el formulario que no está pagado. Eso quería precisar y me parece muy atingente, y confirmar de que se haga así, porque sería muy triste que nos diéramos cuenta a los 6 meses o 10 meses que hemos tenido 10 meses sin pago y que con esa factura al final no vamos a ser capaces de pagar los 10 problemas que tiene la empresa. Eso. Para efectos de la historia de la ley. Diputado Velázquez. Sí, presidenta, compartiendo la indicación del honorable diputado don Marcelo Chili, me preocupa el tema del término relacionado a las concesiones. Si no lo achicamos, tenemos hoy día la concesión no tan solo a la basura, tenemos la concesión también de estacionamiento, de los parquímetros, jardines. Entonces, si no se achica, o más bien dicho, no es que se achique, sino si no se deja con claridad o se acota, podría ser que el día de mañana tuviese un... Ah, ya, agradecido. Agradecido, Marcelo, disculpe. Ok. Diputado Rocaful. Yo creo que hay un acuerdo en general respecto a estas indicaciones y es súper pertinente respecto, primero, obviamente, priorizar a los trabajadores, así que me parece que creo que habría unanimidad en apoyar esta iniciativa. Gracias, presidente. Entonces, dado que ha suscitado bastante unanimidad la indicación del diputado Chilling, les propongo que la votemos a favor unánimemente. ¿Están todos de acuerdo? Sí, por unanimidad. Entonces, por unanimidad, aprobada la indicación del diputado Chilling. Gracias a los municipios del problema les dan las gracias. Los trabajadores también. Ok, don Juan Carlos. Continuamos entonces con... Es un diputado eficiente. El 2 del artículo primero, que modifica el artículo 27 de la Ley de Municipalidades, en los siguientes términos. En el numeral 6, bueno, primero una adecuación formal y después agrega un párrafo nuevo dentro del numeral 6 que dice así: tratándose del pago a proveedores de servicios básicos y concesionados, se estará lo dispuesto en el artículo 8.4. Página 5. Habría que corregir lo de pago a proveedores de servicios básicos. Eso habría que
Sí, le damos autorización a la Secretaría para que haga la adecuación y quede coherente con el resto del proyecto, porque dado que todo esto no tiene indicaciones, me parece a mí que podríamos aprobarlo por unanimidad. ¿Les parece? ¿Sí? Aprobado por unanimidad. Con la consiguiente autorización para que haga la adecuación, don Juan Carlos. Y parece que doña Catalina Pérez no está. No sé. No sé. Diputada Pérez, ¿usted pidió la palabra? No, ya, estaba votando, ya. Estaban preguntando si estaba. Ah, ok. Sí, ahí está. Ya, continuamos, don Juan Carlos. Artículo segundo del proyecto. Modifica el artículo 6 de la ley 19.886 de base sobre contrato administrativo de suministro y prestación de servicios de la siguiente forma. 1. Sustitúyese en el inciso primero la frase inciso quinto por inciso sexto, página 7 del comparado. Una adecuación, ¿no? Claro, es una adecuación. Ya. Aprobada por unanimidad. ¿Le parece que lo aprobamos por unanimidad? ¿Una adecuación no más adecuatoria? Aprobado. 2. Reemplázanse en los incisos segundo, tercero y cuarto por los siguientes. Tratándose de las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, las municipalidades deberán sujetarse a los contenidos mínimos que para ellos se establezca un reglamento expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de acuerdo a la tipología de municipios determinados en dicho reglamento, salvo en lo referente a mejores condiciones de empleo y con remuneración regulado por el presente artículo. Dichas bases de licitación deberán ser sometidas al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. ¿Vamos inciso por inciso? Sí, vamos inciso por inciso. Sí, porque hay indicaciones además. Así que... Sí. Entonces, esta es la propuesta y respecto de esta parte hay una indicación. Sí. Y la del diputado Saldívar, determinar la tipología, es para el otro inciso, sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Estás segura con su indicación? Sí. No. Recuerden que cuando nosotros propusimos esta indicación, dice relación con lo que el señor Contralor manifestó aquí en su momento, ¿ya? Y que señalaba, ¿no es cierto?, que para ellos lo verdaderamente importante, más que el tomar conocimiento y regular las bases de licitación, era regular efectivamente las adjudicaciones, cuando lo tuvimos invitado, si ustedes recuerdan. Y por lo tanto, por esa razón nosotros hicimos el cambio en este inciso. Señora subsecretaria. Sí, presidenta, perdón. Recordando la exposición del Contralor, él veía con buenos ojos, recuerdo, la propuesta del Ejecutivo, pero sugirió que adicionalmente incorporáramos, también la revisión y la toma de razón de las adjudicaciones, de modo de cerrar completamente el proceso de análisis previo de las bases de licitación y el cumplimiento total y absoluto de esa adjudicación. Entonces, claro, entendiendo que ambos aspectos son relevantes, me permito sugerir que en las indicaciones siguientes incorporemos la adjudicación, que es también materia que está presentada por algunos diputados. Tienes una opinión distinta. Yo compartiendo obviamente lo que señaló el Contralor en su momento, hay que diferenciar dos etapas distintas. En la primera parte, cuando habla de la base de licitación, se refiere a los mínimos que tienen que estar sujetas de acuerdo a un reglamento expedido por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Porque cuando el Ministerio dicta el reglamento, le dice, mire, municipio, las bases tienen que contener lo siguiente para asegurar la objetividad, imparcialidad y asegurar determinadas condiciones. Distinto es la adjudicación, porque la adjudicación es cuando ya se lo adjudicó determinado proveedor. Por lo tanto, el municipio tiene que estar, primero las bases de licitación tienen que establecer un mínimo, que se lo va a dictar el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Pero lo importante, la indicación que usted presentó con el diputado Saldívar es atingente en la segunda parte, porque
es la adjudicación lo que tiene que revisar la Contraloría General de la República de acuerdo a lo que expresó el Contralor, porque ahí revisan las bases y la adjudicación. Pero la primera parte no habla de la revisión, habla de los mínimos que tiene que tener el reglamento del ministerio. Entonces, el ministerio te está diciendo, municipio, usted las bases tiene que partir con este mínimo. No es la adjudicación, porque si le dice la adjudicación va a ser una etapa posterior. Entonces, el municipio tiene que tener las bases de licitación, un mínimo establecido que le va a dictar el Ministerio de Seguridad Pública. Después, en la segunda parte, cuando dice dichas bases de licitación, ahí debería decir, dicha adjudicación deberá ser sometida, porque esa es la etapa donde la Contraloría va a revisar tanto las bases como la adjudicación. No sé si me logro dar a entender, Presidenta, pero creo que en la primera parte debería decir bases de licitación y en la segunda parte debería decir adjudicación. Sí, lo entendimos perfecto. Diputado Molina. En esa misma línea, yo un poco hablo por lo que uno ha vivido en esto. El reclamo y la irregularidad, digamos, que uno quiere combatir un poco en este tema, tiene que ver con el problema de las bases. Por más que uno dice el reglamento, pero en las bases, ahí es donde se construye una estructura que muchas veces, ¿cierto?, respeta el reglamento, pero lo respeta a una manera y una forma que es muy importante que efectivamente pase por una toma de razón, porque de otra manera nos encontramos, digamos, claramente con un problema estructural. Ahí vienen los problemas muchas veces del tiempo, que tiene 24 horas para postular por el Chile, ¿cierto? Y de alguna manera va enfocado a lograr adjudicar a una u otra persona. Entonces creo que ahí está el kit del tema, más que incluso la adjudicación, porque si yo construyo una base bien armada, ¿cierto?, con la estructura bien armada, donde toma razón la Contraloría, la adjudicación sin duda sería muy irregular, ¿cierto?, que al final tuviese problemas, porque claramente, digamos, si respeta muy bien las bases, que es ahí donde se juega el juego, desde mi punto de vista, colega, por eso que me parece que es muy importante que tome razón. Aquí lo decía el propio Contralor, si efectivamente podemos tener injerencia en las bases, la cosa la empezamos a arreglar. Pero hoy día no estamos teniendo injerencia en las bases. Eso, presidente. Muy bien, está bien. Presidenta. Diputado Celso Morales. Sí, yo no sé si estoy leyendo mal, pero aquí está clarito que está orientado el tema de las bases, es decir, lo que está señalado el diputado Molina está contemplado acá, no es que no esté contemplado, o lo entendí mal. Entonces, él solamente, o entiendo que él le está dando importancia al tema de las bases. Yo lo que sí no comparto es lo que dice el diputado Lonton. Yo creo que es importante que esté desde el principio el tema de las adjudicaciones. Yo en mi opinión, bueno, el Ejecutivo puede aclararnos. Sí. Pero, a ver, pidamos la palabra porque no podemos hablar todo al mismo tiempo. Termine, diputado Celso Morales. No, simplemente señalar que a mí no me parece que esté de más agregarlo desde en un inicio, que esté señalado en las bases y la adjudicación, licitación y adjudicación. Démosle la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Solo aclarar el tema, a ver, hoy día, como está la ley orgánica, las bases de licitación y todo el proceso de los municipios está exento de toma de razón. Y eso es lo que genera todos estos problemas. Pero el general de los servicios públicos, hoy día por ley, lleva tanto las bases como la adjudicación a toma de razón. A nosotros nos parecía que nosotros como Ejecutivo propusimos las bases, pero nos hace de toda lógica la propuesta que hizo el Contralor, y creemos que para que quede uniforme tanto para los servicios públicos como para los municipios, debieran quedar ambos instrumentos sometidos a toma de razón, ambas etapas del proceso. La pregunta es, porque la sugerencia que entiendo hace el diputado Longton es que tiene que ir cambiemos abajo, la sí. indicación, Tiene que ir abajo, que diga, sí. tratándose de las bases de licitación, y que eso lo dejemos tal cual, pero que en la segunda parte Así donde es. dice bases de licitación lo cambiemos por Dichas adjudicaciones. Entonces, si estamos todos de acuerdo. No queda de más, hay que poner dichas bases y la adjudicación. Ahora, igual el Contralor dijo que representa que cuando revisar la adjudicación, igualmente revisar. Sí, pero ya las bases ya están. Es que lo que pasa es que exactamente el problema se produce, como dice, en las bases.
Tiene que tomar razón en las bases. Ese era el discurso que no lo quisieron entender. Ya, pero lo importante es que estamos de acuerdo con que agregaríamos en la segunda parte, en la frase donde dice dichas bases de licitación y las adjudicaciones deberán ser sometidas al trámite de toma de razón. ¿Sí? Agregaríamos la expresión y las adjudicaciones. Sí. Diputado Saldívar, ¿está de acuerdo con que cambiemos la indicación? Ya, la cambiamos entonces. Yo se la Estamos muy de acuerdo, presidente. En esa Sí, modificación. retiro esta y la reemplazamos por esta nueva indicación. Retirar la indicación número 6. Ya, diputado Rocafort. Presidenta, yo estoy totalmente de acuerdo en que se deben exigir a los municipios también que las bases administrativas deben ser también conocidas o tomadas razón por parte de la Contraloría, porque tiene que haber, me imagino, algo homogéneo dentro de las platas públicas que son que administran tanto los municipios como administran los demás servicios públicos. Nosotros ya estamos especificando algo y es una consulta que le hago al Ejecutivo en este caso. Nosotros estamos legislando respecto a un tema específico que tiene que ver con el tema de los residuos sólidos. Entonces yo quisiera hacer la consulta que si en un caso que esto pudiera presentar una supuesta incongruencia respecto a la contratación de otros servicios. Porque a mí me parece que debiera haber una uniformidad. O sea, uno de los grandes problemas que hay, y lo decía el diputado Molina, o apuntaba el porqué, es que muchas veces los licitantes o los que se adjudican reclaman en función de bases administrativas que no pasaron por la Contraloría y eso ya es un derecho adquirido. Por lo tanto, me parece una tremenda garantía que esto sí pase como base administrativa por la Contraloría. Insisto en mi pregunta que si eso no presenta una incongruencia respecto a la contratación también de otros servicios. Eso nada más, o sea, ¿cómo se podría, si de repente... No, es que a ver, hay una regla mayor que regula la forma de contratación de los municipios. Entonces, claro, nosotros quizás estaríamos cayendo en alguna falta o siendo contradictorio con esa regla. Insisto, yo estoy por la toma de razón, pero quisiera hacer esa consulta. Señor secretario, ¿usted tiene antecedentes respecto de esto? No. La subsecretaria tenía... ¿Señora subsecretaria? Espero con esto responder su consulta. Como se señalaba hace unos minutos, efectivamente los municipios están exentos de toma de razón en materia de licitación pública. Control preventivo, digámoslo, porque eventualmente la Contraloría sí puede hacer controles ex post. Por regla general, las municipalidades están sometidas al régimen o al sistema de compras públicas, por lo tanto, cualquier licitación de bienes o servicios están sometidos a esa condición. La regla general, según establece la ley de compras, es la contratación vía convenio marco, licitación pública, cuando no hay oferente se puede ir a licitación privada y en casos muy calificados que están contenidos en la propia ley, proceder al trato directo. Hoy día, ¿qué ocurre en el mundo municipal? Dado que están exentos de toma de razón, efectivamente la Contraloría ha dispuesto que aquellos que quieran suscribir convenios con ellos pueden incorporar servicios concesionarios tanto a una revisión de bases como procesos de adjudicación. Pero como les señalábamos, esto es voluntario y depende naturalmente de cada uno de las jefes de esos municipios, jefes superiores, alcaldes en definitiva. Con este proyecto de ley estamos incorporando los servicios concesionados, que suelen ser los servicios más onerosos. Y ahí estamos hablando, como señalábamos, de recolección de residuos, mantención de parques y jardines, barrido de calles, mantención de alumbrado público, mantención de semáforos, que me atrevo a decir que son los generales. Efectivamente. Presidenta, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo a mí me siento, da tranquilidad en el servicio de la transparencia y el mejor manejo de los recursos públicos. Maneja recursos públicos. Lo que vamos es que esto se garantice a través de que se consideren las bases administrativas antes de. Entonces,
Yo creo que la consulta era que si caíamos nosotros en alguna falta de legislar respecto a esto cuando existe justamente el mercado público, ¿cierto? Claramente la municipalidad de ciertas posibilidades. Ese es el tema, nada más que eso. No, yo solo quería agregar, porque yo entiendo entonces al Ejecutivo de que entonces aquí, en todo lo que son los servicios concesionados, vamos a tener la posibilidad, ¿cierto? Es decir, vamos a tener la obligación de las municipalidades de ¿cierto? Hacer toma de razón en lo que son las bases de licitación. Y yo, claro, yo escucho al diputado, a mi colega, uno quisiera ampliar esto, es decir, sabe que para todos los servicios es para todas las licitaciones, sean concesionadas, no sean, pero la verdad es que también es legítimo decir de que la burocracia es gigantesca, uno ve los tiempos de la Contraloría, es decir, también creo que son pasos que tenemos que ir dando de a poco, porque si uno obliga hoy día a tomar razón de cada cosa que compre la municipalidad, nos vamos al diablo, porque yo la verdad es que aquí tenemos alcalde con experiencia y que sería terrible, creo yo. Entonces creo que el poner ya en todos los servicios concesionados, que son los más importantes, lo decía la presidenta recién, le hace un cambio gigante al tema. Y llamo también ahí a tener cierta precaución, porque los tiempos de la Contraloría tendríamos que ponerle recursos a la Contraloría para que pudiera hacer. Tenemos hoy día un tema con los planes reguladores, tenemos un problema gigante hoy día con la Contraloría, de que el país está, la verdad, tenemos dos problemas, la Dirección de Arquitectura y la Contraloría en Chile, digamos, desde mi punto de vista. Es por eso que en gran medida no avanzamos. Entonces, si efectivamente metemos toda la Contraloría, tendríamos que sencillamente despedirnos de poder hacer las cosas. La última palabra, diputado Rocaful, para poder avanzar. El diputado Molina respecto a considerar, ¿cierto?, la toma de razón por la Contraloría en la base administrativa de estas concesiones. Lo que yo consulto no vaya a ser... Diputado, disculpe, está sin micrófono por si acaso. No vaya a ser cosa que sea letra muerta lo que estemos legislando hoy día, porque hay una ley mayor que generaliza y exceptúa a los municipios de esto. Eso nomás. Sí, que alguien técnico legislativo entendimos perfectamente, pero la subsecretaria fue bastante clara respecto, ¿no es cierto?, de que no hay una ley marco y que efectivamente lo que hace esta indicación que hemos concordado es que más bien, ¿no es cierto?, incorpora algo que era más bien voluntario y que por lo tanto a mí me parece, y concuerdo con el diputado Molina, que es un gran avance, porque aquí está el grueso de la adjudicaciones o las bases de licitación más onerosas, y eso significaría incorporar una cuota de transparencia y de control y de fiscalización muy importante, que hasta la hora era una herramienta que no existía en los municipios. Así que si a ustedes les parece, hacemos el reemplazo tal cual como hemos concordado con la venia del Ejecutivo y la podemos votar, ¿no es cierto?, por unanimidad si no hay nadie en desacuerdo. Sí, por supuesto, diputada Pérez. Yo estoy totalmente de acuerdo que mejoremos esto, pero me gustaría saber cuánto demora Contraloría, ustedes que hacen seguimiento a esto, porque a veces ese es el problema, ¿ya? Entonces, ya que también estas son sugerencias de Contraloría en algunos aspectos, sería bueno que también ellos se comprometieran a agilizar los trámites, porque a veces hay servicios que son necesarios ir implementando y uno no puede estar esperando todo el tiempo que se decida tomar Contraloría. Gracias. Adelante. Presidenta, en eso solo indicar que la Contraloría sí tiene plazos para la toma de razón. Ellos tienen, sí, porque tienen ellos indicadores de gestión dentro de la Contraloría, y generalmente ellos tienen 15 días hábiles para la toma de razón de este tipo de instrumentos. Y en general, cuando existen dudas o cuando tienen observaciones, lo que hacen es llamar al servicio, exponerle las observaciones para que retiren el documento y puedan reingresarlo una vez levantadas las observaciones. En este sentido, creo que el Contralor lo manifestó así también en su exposición. Él está súper disponible, cree que es muy necesario. Claro, pero como decía el diputado Molina, es imposible incorporar todo a toma de razón porque para eso van a necesitar más recursos. Entonces, en ese sentido, creo que este avance igual es importante y la toma de razón de las bases y de la adjudicación va a mejorar.
Recordemos que son contratos muy largos, por lo tanto no son tantos los que llegan a toma de razón muy seguido. Son contratos que son de 4 a 6 años, por lo tanto los municipios se van rotando en quienes entran cada año al proceso. Entonces, en ese sentido creo que no habría problema. Diputada Pérez. Muy breve, ya que tenemos voluntad de avanzar con la legislación, me gustaría que la subdere también pudiera oficiar, porque de verdad que conozco cómo funciona Contraloría en regiones y no es lo mismo que a lo mejor teniéndolo ustedes muy frente, ¿cierto? Muy al frente, las cosas a veces no funcionan así en regiones, y lo digo por conocimiento de causa. Gracias. Es así. Entonces, estimados colegas, ¿les parece que votemos por unanimidad la indicación con el nuevo inciso que propone el Ejecutivo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Aprobado. Ya, ahora tenemos, y yo creo que alcanzaremos a discutir la última indicación. La indicación de don Raúl Saldívar. Para intercalar en el numeral segundo el siguiente inciso. Para determinar. ¿Lo leo, presidente? ¿Lo leo, presidente? Léalo nomás, don Juan Carlos. Para determinar la tipología de los municipios se deberá considerar al menos el número de habitantes, el tamaño de las comunas, la dificultad de acceso y otras condiciones de la comuna en que se brindará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Yo creo que hay que hacerle la palabra. Diputado Saldívar, ¿usted quiere explicar su indicación? Esto, presidenta. Adelante. Los factores que se señalan en la indicación, quienes tienen experiencia en el trabajo municipal podrán coincidir en que son determinantes en la complejidad del servicio. Por lo tanto, en el artículo donde se señala el tema de la tipología, la idea es complementar con estos aspectos a fin de que contribuyan a tener criterios más concretos a la hora de hacer las bases y proceder con toda la tramitación respectiva. No sé si queda claro. ¿Aló? Ahí sí. Gracias, diputado Saldívar. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para ver si está de acuerdo o no con la indicación. Sí, lo que plantea el diputado Saldívar es consistente con lo que discutimos en la mesa con los trabajadores y las asociaciones. Efectivamente, estos son al menos uno de los factores incidentes en el servicio, así que no hay perfecto. Entonces, estando de acuerdo el Ejecutivo con la indicación del diputado Saldívar, si nadie se opone, la podemos aprobar por unanimidad, ¿les parece? Ya. Sé que somos rápidos por la miecha. Presidenta, yo lo único que diputado Rocaful. Lo único que le solicita, por favor, le dé la palabra al diputado Velázquez, hace rato está dando la palabra. En esta comisión no vetamos a nadie, diputado Velázquez, así que... Gracias. No, presidenta, tal como le comenté yo a usted, pero la subsecretaria dejó claro de que uno de los problemas que se dan en los municipios son los contratos que vienen de muchos años. Voy a dar un ejemplo, el de Coquimbo, por ejemplo, tiene más de 40 años porque tiene una cláusula que se prorroga. Entonces, mientras el alcalde, en este caso, uno decía, mira, tratemos de cambiar, de buscar otra empresa, nos decían, el consejo mayoritariamente decía que no, que era mejor renovar, y al final uno tenía que irse, pero usted me ha dado la seguridad de que esto en el reglamento va a quedar establecido. Y lo otro, que no sé si es lo mismo que decía el diputado Saldívar, se refiere que ¿cómo van a quedar estos contratos cuando de repente se inaugura una población, por ejemplo, una población grande, ya y hay que incorporarla al contrato, digamos? Y eso expande todos los días, porque aparece una población particular, aparecen departamentos, aparecen villas. Entonces, ese tema creo que también es importante, presidenta, si usted me lo permite, que se pueda considerar. ¿Subsecretaria?
Sí, comentarle al diputado Velázquez, la ley de compras establece que no están permitidas las renovaciones sucesivas. Cuando inicia o entra en vigor la ley, se estableció un plazo para que los municipios y todas las instituciones públicas evitaran estas renovaciones en el tiempo y adecuaran sus bases de modo tal de que efectivamente hubieran plazos acotados. Y ese es un aspecto que hoy día se controla o se revisa regularmente por la Contraloría General. Respecto de las ampliaciones, claro, nosotros entendemos con la indicación anterior, cuando nosotros establecemos ciertas condiciones como el número de habitantes, efectivamente las densidades son aspectos relevantes en un servicio como el que se plantea. Lo cierto es que también la ley de compras establece que las licitaciones deberían considerar aumento hasta un 30%. Y ahí está más o menos regulado, y eso es relevante también para efectos de planificar las licitaciones, porque naturalmente los municipios debieran ser capaces de ver si hay procesos de expansión urbana, de aumentos de densidad o creación de nuevas viviendas en su comuna, deberían estarlo estableciendo. Sí. Incluso se establecen factores de corrección para calcular esos valores cuando es necesario. Sí. Clarísimo, señora subsecretaria. Bueno, no me queda más que felicitar la agilidad y disposición de cada uno de los colegas de esta comisión, que cada día legisla mejor y hace mejor su trabajo. Así es que damos por finalizado, porque avanzamos bastante en el proyecto, nos queda bastante poco, yo creo que probablemente con una sesión más vamos a tenerlo listo, y desearles una buena tarde. Nos vemos entonces en la próxima sesión.